El charro del potrero viejo. Testimonio de Aurelio Ramírez. Yo me llamo Aurelio Ramírez, y lo que voy a contarles pasó hace ya más de 40 años, pero lo tengo grabado en la memoria como si hubiera sido anoche. No lo cuento por gusto, ni para espantar a nadie, sino porque lo viví en carne propia, y todavía, cuando sopla el viento desde el monte, siento que algo me sigue mirando desde la oscuridad. En ese tiempo yo vivía en un pueblito del sur de Veracruz, entre Cosamaloapan y Tlacotalpan. Era puro campo, caña y potreros. Yo trabajaba como peón en un rancho grande, cuidando ganado y reparando cercas. La vida allá era sencilla, pero dura. No había luz en todos lados, y para ir de un rancho a otro había que cruzar caminos de terracería rodeados de monte espeso. Por eso uno aprendía a no andar solo de noche. Aquella vez, sin embargo, me tocó hacerlo. Era tiempo de lluvias. Ese día el patrón me pidió que llevara un becerro enfermo al potrero viejo, donde estaba el veterinario del rancho vecino. Me dijo que era rápido, que me iba a esperar el hijo del veterinario con una lámpara. Pero entre que se vino el aguacero y el lodo, se me hizo tardísimo. Cuando terminé, ya era noche cerrada. La luna se escondía detrás de las nubes, y el aire olía a tierra mojada y a pasto fresco. Monté mi caballo y tomé el camino de regreso. No había más que el ruido de los grillos y el chapoteo de las pezuñas en el lodo. Iba tranquilo, tarareando bajito una canción, cuando escuché otro caballo. Al principio pensé que era alguien del rancho. Me detuve, pero el sonido venía de atrás, y se oía raro. No como cuando un caballo pisa el lodo, sino más seco, más fuerte, como si golpeara el suelo de piedra. Volteé, pero no vi nada. Solo oscuridad. Seguí cabalgando. Pero el sonido volvió, más cerca. El caballo que venía atrás galopaba sin prisa, pero constante. Sentí que el pecho se me apretaba. Mi caballo, que era manso, empezó a ponerse nervioso, moviendo las orejas, resoplando. Yo le acaricié el cuello. Tranquilo, viejo, tranquilo, le dije. Pero el animal no se calmaba. Parecía que quería correr. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre el humo de la neblina, apareció una figura montada en un caballo negro. Llevaba un sombrero ancho, un traje oscuro que brillaba con la luz de la luna que alcanzaba a colarse entre las nubes. No podía verle la cara. Solo la silueta. Se acercaba despacio, pero cada paso resonaba en el suelo como si pesara una tonelada. Yo me hice a un lado del camino. Pensé que era un charro rico o un hacendado que andaba de paso. Cuando pasó junto a mí, levantó la cabeza y me saludó. «Buenas noches, Aurelio», dijo con voz grave, como si saliera de una cueva. Ahí fue cuando me paralicé. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca lo había visto. No había manera. «Buenas noches», alcancé a decirle, con la voz temblando. Él sonrió. Una sonrisa que no olvido. No era normal. Era una sonrisa lenta, torcida, que parecía cortarle la cara. «Bonita noche para andar solo», me dijo. «Sí», contesté, «vengo del rancho del patrón». «¿Y no te da miedo el camino?», preguntó. «Pues, ya estoy acostumbrado». dijo, y me miró fijo. «No todos vuelven de este camino». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté apurar el paso, pero él también lo hizo. Se mantuvo a mi lado. El caballo negro era enorme, de pelaje brillante, y con cada resoplido echaba vapor, como si le saliera humo del hocico. De pronto, el charro metió la mano en el saco y sacó algo. Era una bolsa de cuero. La agitó y sonó como si tuviera monedas. «Te la doy, Aurelio», me dijo. «Por el favor de acompañarme un rato». Yo negué con la cabeza. «No, gracias, señor. No necesito nada». «Vamos», insistió, acercándose más. «Tómala. No te cuesta nada». En ese momento, el olor cambió. Un tufo a azufre, a carne quemada, llenó el aire. El caballo negro resopló, y por un instante juro que vi llamas salirle de las fosas nasales. El corazón me golpeaba el pecho. Quise moverme, pero el miedo me tenía clavado en la silla.
El charro se inclinó un poco hacia mí. Solo tienes que decir que sí, susurró. No, alcancé a decir. No quiero su dinero. Entonces su sonrisa se borró. El aire se volvió helado. Y su voz cambió. Ya no era la de un hombre. Era una mezcla de muchas voces, como si hablara un coro desde el fondo del infierno. Nadie rechaza mis regalos, Aurelio. De pronto, mi caballo se encabritó. Saltó hacia atrás y empezó a correr con una fuerza que nunca le había sentido. Yo apenas logré sujetarme. Detrás de mí, escuchaba el galope del charro negro, más fuerte, más rápido. Los cascos parecían golpear dentro de mi cabeza. El camino se estrechaba, el monte se cerraba a los lados. Las ramas me golpeaban la cara. «Corre, viejo, corre», le gritaba al caballo. No sé cuánto corrimos. Solo recuerdo el sonido del galope persiguiéndome, más y más cerca, hasta que sentí su aliento en la nuca. De repente, el camino se abrió y apareció un puente de madera sobre el arroyo. Mi caballo lo cruzó de un salto, y justo cuando íbamos a llegar al otro lado, se escuchó un grito desgarrador, tan fuerte que hizo temblar el suelo. Miré hacia atrás y lo vi. El charro negro había frenado en seco, justo antes del puente. No lo cruzó. Se quedó del otro lado, mirándome, inmóvil, con el caballo relinchando y las brasas de sus ojos ardiendo en la oscuridad. Alzó la mano, y la bolsa de cuero que había ofrecido se prendió en fuego, sin quemarlo a él. El fuego subió hasta su brazo, lo envolvió, y desapareció entre el humo. Yo seguí corriendo hasta llegar al rancho. Caí del caballo al suelo, empapado en sudor. Mis compañeros me encontraron ahí, temblando, sin poder hablar. Cuando les conté lo que vi, uno de los viejos, don Celso, solo asintió y dijo: «Te topaste con el charro del potrero viejo. No es la primera vez que anda tentando almas por ese camino». Al día siguiente, cuando fui a revisar el puente, vi las huellas de su caballo marcadas en la tierra, negras, como si el suelo se hubiera quemado. Nadie me creyó, salvo don Celso. «Agradece que no aceptaste su dinero», me dijo. «Quien lo acepta, no amanece». Desde entonces, nunca volví a pasar por ahí solo. Y cada vez que cae la noche y el viento trae olor a azufre, cierro las puertas, apago las luces y me encomiendo a Dios. Porque sé que Él sigue ahí, cabalgando entre los potreros, buscando al que se atreva a mirarlo a los ojos. Dicen que el charro negro ofrece lo que más deseas, pero se cobra caro, tu alma, o la de quien más quieres. Yo no quise averiguar si era verdad. Pero sí sé una cosa, a veces lo escucho todavía, allá, a lo lejos, galopando en la noche, como si recordara mi nombre. Y aunque han pasado los años, cuando alguien me pregunta si creo en esas cosas, solo respondo: créelo o no, muchacho, pero si algún día escuchas un caballo sin herraduras en el monte, reza, y no voltees. Porque si lo haces, ya no te deja ir. El charro del camino viejo. Testimonio de Martín Hernández. Dicen que uno no olvida el miedo verdadero. No el susto de niño, ni el que te da una película, me refiero a ese miedo que se te queda grabado en la piel, que se mete en los huesos y no te deja dormir por las noches, aunque pasen los años. Eso fue lo que me pasó una noche, hace más de 30 años, en un camino solitario entre Apan y Calpulalpan, en el estado de Hidalgo. Hasta el día de hoy, no puedo contarlo sin que se me erice la piel. Yo me llamo Martín Hernández y en ese tiempo tenía unos 24 años. Me ganaba la vida llevando y trayendo mercancías entre rancherías. Tenía una camionetita vieja, una Ford del 70 y tantos, que me había dejado mi papá. No era mucho, pero con eso y con mis manos podía mantener a mi madre y a mis 2 hermanas. Aquel día venía de dejar unas pacas de forraje en una comunidad al otro lado del cerro. Me agarró la noche en el regreso, cosa que no me gustaba, porque el camino viejo era traicionero, lleno de curvas, sin alumbrado, y rodeado de monte. No era raro que se aparecieran coyotes o borrachos cruzando la carretera. Eran como las 11:30 cuando empecé a bajar el cerro. La luna estaba alta, pero medio cubierta por las nubes. Solo se escuchaba el motor y el viento. No había ni un alma en el camino,
y eso ya me tenía nervioso. En ese entonces no existía el tráfico ni los celulares. Si te pasaba algo ahí, era Dios o nadie el que te ayudaba. Fue entonces cuando lo vi. A unos 50 metros, justo en una curva, noté una figura parada a la orilla del camino. A simple vista, parecía un hombre. Pensé que quizá necesitaba ayuda. Fui bajando la velocidad. Conforme me acercaba, la luz de los faros lo fue iluminando. Era un charro. Pero no cualquier charro. El hombre estaba vestido completamente de negro, sombrero ancho, chaqueta bordada con hilos oscuros que apenas brillaban con la luz, botas relucientes. Montaba un caballo también negro, imponente, con los ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Lo más extraño fue que no se movía. Ni el caballo ni él. Solo estaban ahí, mirándome. Pasé despacio junto a ellos. Él me siguió con la mirada. Sentí una punzada en el pecho. No sé por qué, pero me dio un escalofrío horrible. No quise voltear. Apreté el volante y seguí manejando. A los pocos segundos, escuché algo detrás. Un galopar fuerte. Primero pensé que eran mis nervios. Pero no. El sonido se acercaba, retumbando contra el pavimento, hasta que pude jurar que estaba justo atrás de mí. Miré por el retrovisor, y lo vi. El charro negro venía detrás de mi camioneta, galopando como si el caballo flotara. No tocaba el suelo. No había polvo ni sombra, pero el sonido del galope era claro, seco, como si estuviera reventando la tierra. Le metí velocidad. La camioneta temblaba, pero el ruido del caballo seguía, incesante, acercándose más. Entonces lo escuché. Una voz grave, profunda, casi como si hablara desde dentro de un pozo. «Detente». Me estremecí. No había duda. Era él quien hablaba. Pero no abrí la boca. Solo seguí manejando, con las manos sudando, los ojos fijos en el camino. «Detente, Martín». Volvió a gritar. Ahí fue cuando se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? No había manera. No lo conocía. Nadie me había visto en esa ruta esa noche. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. El caballo se emparejó con la camioneta. Lo vi de reojo, el charro me miraba fijamente. Tenía la cara medio cubierta por la sombra del sombrero, pero se alcanzaba a ver una sonrisa imposible, torcida, como si disfrutara verme asustado. «Te doy una moneda, Martín». «Solo para ti», dijo, extendiendo la mano. Vi que en su palma brillaba una moneda dorada, vieja, grande. Sentí algo dentro de mí que me decía que no la aceptara. No sé si fue instinto, o si fue la voz de mi difunta madre, pero me resistí. Apreté el acelerador al fondo. La camioneta rugió. Pero en lugar de quedarse atrás, el charro se adelantó y apareció frente a mí. No lo vi moverse. Solo estaba ahí, en medio del camino, con el caballo levantando las patas delanteras. Frené con todas mis fuerzas. La camioneta se deslizó varios metros hasta quedar a unos centímetros del caballo. Me golpeé contra el volante. El motor se apagó. Todo quedó en silencio. Solo se escuchaba mi respiración y el crujir de las ramas. El charro me miró desde lo alto de su montura. «Te ofrecí mi favor, y lo rechazaste», dijo con una voz que no era humana. Sonaba como un eco de muchas voces mezcladas. El aire se volvió pesado. Sentí que me faltaba el oxígeno. Intenté arrancar la camioneta. Nada. El motor no respondía. Giré la llave una y otra vez, hasta que el sudor me corría por la frente. Entonces él comenzó a acercarse, paso a paso. El caballo no hacía ruido. Ni los cascos ni su respiración. Me miraba directo, y en ese momento me di cuenta de que sus ojos no eran normales. Eran rojos. Un rojo oscuro, como brasas apagadas. Y cuando habló otra vez, sentí un olor fuerte a azufre. Nadie rechaza lo que yo ofrezco. Yo no sabía qué hacer. No podía moverme. Quería gritar, pero la voz no me salía. Solo recé. No sé cuántas veces repetí el Padre Nuestro.
De repente, un rayo cayó a unos metros del camino, iluminando todo. Cuando el relámpago se apagó, ya no estaba. Me quedé unos segundos sin entender nada. No había huellas, ni polvo levantado, ni sonido alguno. Solo el olor a tierra mojada. Encendí la camioneta, que de repente respondió como si nada hubiera pasado, y arranqué con todo lo que pude. No volteé atrás. No me detuve hasta ver las luces del pueblo. Esa noche llegué a casa pálido, temblando. Mi madre me miró y me dijo: ¿Qué te pasó, hijo? Pareces haber visto al mismísimo diablo. Solo le respondí: Tal vez sí, mamá. Tal vez sí. Pasaron los días, pero el miedo no se me quitaba. Y entonces comenzaron las cosas raras. Al día siguiente, cuando fui a lavar la camioneta, encontré una marca quemada en la puerta del conductor. Era como la herradura de un caballo. El metal estaba negro, chamuscado, pero no había fuego que lo hubiera hecho. Intenté pintarlo, lijarlo, nada. La marca volvió a aparecer. A la semana, la vendí. No quise volver a usarla. Desde entonces, cada año, en la misma fecha, escucho algo. Siempre a la medianoche. Un galope lejano. Lento, firme. A veces me asomo al camino, desde mi casa. No hay nada. Pero el sonido se oye, acercándose y alejándose. Ya no me asusto como antes. Solo hago lo que mi madre me enseñó, prendo una vela y rezo por las almas en pena. Porque, dicen, el charro negro se aparece para tentar a los vivos, ofreciendo riquezas a cambio del alma. Y aunque no sé si eso sea cierto, yo sí sé una cosa. Esa noche, él me habló. Y no fue ningún sueño. Hoy, con mis canas y mis años, todavía me cuesta contar esto sin que se me quiebre la voz. Muchos me dicen que lo soñé, que el cansancio me jugó una mala pasada. Pero los que conocen el camino viejo, los que han pasado por ahí a medianoche, saben que hay algo. Algo que te observa desde el monte, esperando que aceptes su trato. Y si alguna vez lo ves, si alguna vez escuchas el galope en la oscuridad, no voltees. No aceptes nada. Y sobre todo, no digas tu nombre. Porque el charro negro siempre lo sabe.